¿Qué tal, iglesia? ¿Cómo están? Buenos días. Qué guapos se ven el día de hoy. Qué calor hace, ¿verdad? Híjole, para la otra, ojalá tengamos el servicio en las albercas, ¿verdad? Para estar todos en la alberca y pasarla súper. Pero hey, qué gusto que estás aquí, que nos acompañas el día de hoy. Hoy iniciamos esta nueva serie basada en el libro de Jonás. A mí me encanta el libro de Jonás por dos razones. Porque la historia es fascinante y porque el libro es muy cortito. Así que si te quieres aventar un libro en 15 minutos, léete la historia de Jonás. Son 4 capítulos, pero sabes que es bien cortito, pero está muy padre porque tiene tanta información tan increíble que sucede en el lapso de 4 capítulos, que hace un reflejo completo como la actitud humana, el corazón humano. Estamos hablando de un profeta, una persona muy influyente en ese momento. Jonás era el profeta del momento, se podría decir. Pero aún así, viviendo en esa era, en ese momento en la historia, estaba enfrentando cuestiones muy difíciles en su vida que estaban siendo retadas con su corazón, con sus convicciones, con lo que él creía, con lo que Dios le había enseñado, con lo que él había luchado toda su vida. Y estaba en ese punto de la línea, ¿no? Muchos de ustedes conocen la historia de Jonás y nada más se acuerdan de Chamú y uno de los entrenadores de Chamú, ¿verdad? Que si vas a SeaWorld dices, bueno, Chamú se comió el entrenador y esa es la historia de Jonás, ¿no? Más o menos así. Está muy sangrienta la cosa, ¿verdad? No, mejor vamos a cambiar la historia. Pero piensas en la ballena, piensas en esto, ¿no? Obviamente se dice la ballena, pero honestamente no pudo haber sido una ballena, pudo haber sido un gran pez. Nada más la palabra de Dios dice que fue un gran pez. Y a través de la historia hemos conocido que sí, evidentemente ha habido grandes peces que se han encontrado en el mar, en lo más profundo del mar. Y me imagino que en ese entonces había peces que ya ni siquiera existen en este momento. Entonces la historia está muy padre y también al mismo tiempo está medio rara porque dices, ¿cómo es posible que alguien pudo vivir 3 días dentro del estómago de un pez, ¿verdad? Y mira, te voy a contar algo. En los 1870 más o menos, sucedió una historia. Hay una persona que se llama James Birtley. Y James Birtley se entiende en ese momento, salen en los periódicos, de que él era un pescador y él andaba en el mar, andaba haciendo su labor como pescador. Y hubo una circunstancia ahí. Al estar él pescando en el mar, eso sucedió por los mares donde está Suiza, al norte, ¿no? de aquella región. Él fue literalmente tragado por una ballena. Se dice que fue un gran pez o una ballena, pero se escribió como una ballena. Entonces, él literalmente fue tragado completamente, vivió menos de 3 días dentro de ahí, y la ballena murió. Y lo que hicieron es que cuando muere y la encuentran en la orilla del mar, la abren por completo y se van dando cuenta que dentro del estómago de la ballena todavía estaba James ahí adentro con vida. Y no duró los 3 días, pero sí lo llamaron el Jonás de estos momentos. Estamos hablando de 1870, una historia que está casi enterrada, pero es algo verídico. ¿Sabes? Algo que le pasó a este hombre, lo único que le sucedió en creo que alrededor de 36 horas se estima que estuvo dentro, que al sacar a James de ahí, lo único que sucedió es que su pigmentación de su piel cambió por completo. Era completamente blanco, albino. ¿Por qué? Porque los gases de los cítricos del estómago de la ballena empezaron a quemar su piel de manera que quedó completamente blanco. Lo segundo que sucedió es que quedó ciego. Desafortunadamente, a través de los gases perdió la vista por durar tanto tiempo dentro de ese pez. Pero duró con vida y él era una edad joven cuando eso sucedió y duró 18 años más de vida. Y pudo tener una vida casi normal, un poquito más güerito que nosotros, pero la libró. Entonces, hay algo interesante aquí porque para el momento ese, 1870, la historia de Jonás en la palabra de Dios es una de las más emblemáticas, pero también para la humanidad entender
que esta historia de ficción, que suena medio raro, no saben si sucedió o no sucedió, están como que hay tanta información en base a esta historia que hace verídico de que si es verdad, Jonás duró 3 días dentro del estómago de este gran pez. Pero esa no es la historia completa. La historia de Jonás no se enfrasca nada más dentro del estómago de la ballena y por qué fue tragado y por qué fue vomitado por la misma ballena en su momento. Sino la gran pregunta es, ¿por qué Jonás estaba siendo perseguido? Siendo él un profeta, ¿por qué estaba Dios persiguiendo a Jonás? Y Jonás tenía una gran labor que hacer, que él se estaba resistiendo. ¿Cuántos de ustedes han sentido perseguidos por algo? Yo me he sentido muchas veces perseguido por los perros. ¿Cuántos de ustedes? Varias personas. Yo de niño, gracias a Dios, no tengo ninguna mordida. Mi hija, la más chiquita, sí la mordió un perro el día del papá hace 2 años, pero a mí no me mordió ni un perro. Y te voy a decir por qué no me mordió un perro. Porque mi madrina, con la que hice mi primera comunión, no sé cuántos de ustedes en la comunión, algunos de ustedes que vienen de la iglesia católica, no sientan pena. Yo también, siendo pastor, fui a la iglesia católica, ¿ok? Entonces, mi madrina me decía, mijito, cuando andes, me decía, Davidcito, cuando andes en la calle y se te va a lanzar un perro, tienes que hacer esta oración. Y le dice, a ver, ¿qué oración? Porque a mí siempre ando en la calle, ¿no? Y luego me dice, ¿cómo diciendo? Ya ni me acuerdo de la oración, ¿cómo era? Dios en mí, ya me acordé, pero lo tengo que decir rápido porque nada más me la sé así de urgencia, ¿no? Así, Dios en mí, Dios en mí, perro en ti, la sangre del Señor Jesucristo me favorezca a mí. Así nada más decía. Entonces cuando andaba en la bici, andaba en la calle y que me salió un perro, yo decía, Dios en mí, perro en ti, la sangre. Entonces el perro se terminaba asustando más de mí por lo que yo le decía que yo, o sea, estábamos, right? Entonces se siente bien feo sentirse perseguido, ¿poco no? O sea, muchos de nosotros nos sentimos perseguidos por las tarjetas de crédito. Muchos de nosotros nos sentimos perseguidos por nuestras mujeres. Mi esposa me persiguió, por eso estoy casado con ella. No, era al revés. Pero sentirse perseguido se siente raro, pero bueno, así como que algo está pasando, ¿no? Pues bueno, Jonás tenía una labor que hacer. Y le dijo Dios, tienes que hacer esto. Y Jonás, no lo quiero hacer, no lo puedo hacer. Te voy a explicar más adelante por qué. Pero él estaba siendo perseguido por Dios. Él era un profeta, Dios le había dado una palabra y él tenía que ejecutarla. Y él sabía que el hacer eso era en contra de lo que él creía, no en contra de lo que Dios deseaba. A veces nosotros en la vida tenemos ese conflicto. Dios nos ha dado una palabra que hacer. ¿Ves a esa persona que tanto detestas? Y Dios te dice, perdónala. Y huyes. Estás en la vida normal y tenemos emociones y caídas y levantadas, fracasos. Vamos en toda la rueda de la fortuna de la vida, ¿verdad? Y la regamos en la vida y huimos. Lo primero que hacemos es, hasta que no arregle bien mi vida, entonces sí me voy a acercar a Dios. Hasta que no esté bien con Dios, entonces voy a ir a la iglesia. Hasta que mi punto no sea el correcto, entonces sí voy a perdonar a mi esposa, entonces sí voy a ir. Hasta que no encontremos al consejero correcto para la terapia matrimonial que me va a ganar mi punto, no el punto de ella, entonces hasta que encontremos a esa persona, entonces sí voy a aceptar eso, ¿verdad? Hasta que no encuentre la persona que me va a decir lo que yo quiero escuchar en vez de lo que Dios quiere que yo escuche, entonces sí tomo la decisión correcta. Y le damos vueltas al asunto. Bueno, Jonás era tan humano, tenía una tarea que hacer, pero estaba resistiéndose a esa oportunidad. ¿Sabes? La tendencia humana, si quieres tomar notas, está en tu aplicación. La tendencia humana es resistirnos al liderazgo de Dios sobre nuestra vida, y esto se le llama pecado. Cuando tú y yo nos resistimos al liderazgo de Dios, a lo que dice su palabra, a lo que debemos de hacer cuando estamos buscando consejo, terminamos pecando. La segunda tendencia es que en Dios, la tendencia es que Dios nos persigue, nos persigue y somos interrumpidos interrumpimos, al ser perseguidos, interrumpimos nuestro autodestructivo comportamiento, y esto se le llama gracia. Cuando somos perseguidos por Dios, aceptamos lo que Dios nos dice, matamos el sistema autodestructivo que tú y yo tenemos en nuestro sistema,
y aceptamos completamente su gracia, cuando aceptamos su llamado, cuando aceptamos lo que tenemos que hacer. Y eso es muy importante porque buscamos muchas preguntas, buscamos que el pastor nos dé la palabra correcta, buscamos que la Biblia, que agarramos la Biblia y le damos así, y decimos que aquí está la palabra que necesito escuchar, ¿no? Queremos que todo esté a nuestro favor, pero la verdad es que Dios quiere que dejes de entrar su liderazgo, que puedas tener el discernimiento para poder entonces entender qué es lo que Él quiere decirte, porque muchas veces va a ser lo incorrecto a lo que tú quieres hacer. Jonás tenía este problema. Jonás, este profeta, es el profeta del momento y existe una ciudad que se llama Nínive. Nínive es la peor ciudad del momento. Él era hebreo, él creía en Dios, él tenía temor de Dios, pero Nínive eran las personas más malas del momento. Esta ciudad asesinaba a gente, a sus rehenes, fíjate, les cortaba las piernas, una pierna y un brazo, y le dejaba el otro brazo para que sostuviera la bandera de Nínive y le hiciera así como señal de ya me rendí. Agarraron a los niños y los quemaban, había sacrificio, había tantas cosas. Era una ciudad muy oscura, una ciudad que destruía y era el contrincante de los creyentes en ese momento. Entonces Jonás sabía quién era esta persona y Dios le da una palabra y dice, tienes que llevar esta palabra a ellos, una palabra de gracia, una palabra de diciendo, hey, te doy una profecía porque este grupo de personas se tiene que arrepentir. Entonces Jonás dice, claro que no lo voy a hacer. ¿Cómo voy a llevar esta profecía al grupo que son las personas que más odio en el momento? Todos tenemos miedo. Es como si yo te dijera ahorita, hey, necesito que lleves estas Biblias a la zona norte de Tijuana. O que te diga, back in the day, o sea, más como los 2000, ¿no? En los 90s. Hey, necesito que vayas y lleves esta palabra al barrio Logan. Claro que no vas a ir, ¿verdad? Dices, no manches, me van a matar, mano. Me van a tumbar, no sé, ¿verdad? Pues es un sinfín de cosas, tienes mucho miedo, ¿no? O sea, cosas así. Entonces él dice, ¿yo cómo voy a perdonar a ese grupo de gente que no merece la salvación? Son personas que merecen morir, son personas que matan, son gente. Entonces él está batallando con esta idea y tiene que llevar un mensaje. Entonces, cada semana vamos a ir descubriendo cada capítulo. Hoy vamos a ver el capítulo 1, tenemos el capítulo 2, 3 y 4. Y vamos a ir desempacando, se podría decir, agregando la historia poco a poco cada semana. El primer punto es, ¿qué es lo que le pasó a Jonás? Yo le llamé el profeta terco, porque la verdad es bien terco este cuate. Pero, ¿qué le pasó primero a Jonás? ¿Qué aprendemos? ¿Por qué huye? Lo primero es porque Dios le habla. Lo primero que pasa es que Dios le da una palabra. Y mira lo que dice Jonás 1 del 1 al 2. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai, levántate y ve a la gran ciudad de Nínive, pronunciando mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. ¿Qué está pasando aquí? Nínive es esta ciudad terrible, es una ciudad terrorista, un grupo de gente que mata, pero Dios tiene una palabra para ese grupo y Jonás lo primero que dice es que no lo voy a hacer. ¿Cómo es posible que voy a extender gracia a la persona que menos se merece gracia? Estamos hablando de un momento en la historia donde la gracia no estaba muy bien clara, vaya, donde no se podía decir como Rosalba lo acaba de decir, esta es una iglesia de puertas abiertas, ven tal como eres. Antes no se decía eso, era o eras hebreo, eras judío o no eras. O eras del otro lado, eras malo o eras bueno. O sea, era blanco o negro. No había nada de aceptación. Si no naciste judío, no ibas a poder serlo. O sea, realmente no había esta conexión y él se resiste al poder llegar ahí. Le dice Dios, tengo una palabra para ese grupo. Necesito que vayas porque esta gente es muy perversa. Él se resiste. Lo segundo que pasa, y es ahí donde está el problema, es que Jonás, sabiendo esta idea, en vez de tomar el mensaje, lo que hace es huye. Jonás huye por completo. Y aquí donde huye, en 1:3 vamos a leerlo, dice, entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco para partir para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis, con la esperanza de escapar del Señor. Repite conmigo, con la esperanza de escapar del Señor. Cuando huimos del Señor, cuando huimos de sacar la basura,
cuando huimos de la mujer, ¿verdad? Cuando huimos de los jefes, cuando huimos de las deudas, cuando huimos, algo dentro de ti sucede. Y puedes ponerle muchas maneras, ¿verdad? Porque a veces huimos por no perdonar. Ayer en el mercado, así como suene de raro, una señora le hizo unas preguntas a una señora. Yo soy muy malo con las cantidades de la comida, la verdad, no sé cómo calcularle ahí, ¿verdad? Entonces, si tú me pides algo de 4 personas, quizás lo voy a poder hacer, pero si ya son más de 4, voy a comprar así, ¿verdad? Y luego mi mujer me regaña y pues tú sabes toda esa historia, ¿verdad? Todos nos quedamos mal, de todos nos quedamos mal. Y le digo, oye, no sé qué. Entonces estábamos platicando a la señora y estábamos ahí conversando y me platica esa señora, no, es que lo que yo he hecho para tener paz interior es huir de la familia tóxica que tengo. Y acá, ok. Yo no sé a dónde llegamos en la conversación. Estábamos hablando de tomates y terminamos hablando de cómo huir, ¿verdad? Dije, ok, yo estoy tratando de huir de las calorías, señora. A lo mejor por ahí, ¿verdad? A veces también huimos de la generosidad. Cuando necesitamos ser generosos con alguien más, huimos por completo de ser generosos. Decimos, no, fíjate, le dices, ahorita no traigo, joven, y traes todas las monedas en la bolsa, ¿verdad? Y suenan las bolas. No, ahorita no traigo, joven. O a lo mejor, por ejemplo, en momentos de generosidad, hay muchas personas que tienen un conflicto con el diezmo y la ofrenda. Y huimos por completo, no nada más por una percepción, pero huimos por una convicción propia. Pero no indagamos en lo que la palabra de Dios dice y no escuchamos lo que Dios hace cuando alguien es generoso. Pero preferimos huir. También a veces huimos de cuidar nuestro corazón. Hay personas que han destruido nuestro corazón. Hay personas que han hecho cosas muy malas contra nosotros. Y lo primero que hacemos es huir de esa relación y no poder perdonar esa relación. Después nos damos cuenta que todo el rencor y todo el coraje que vivimos el día de hoy está basado en hechos pasados, no en hechos presentes. Y cargamos con esa situación. Vivir libre de adicciones, ¿verdad? Vivir libre de cosas que no debemos de hacer. Huimos de la verdad, de lo que debemos de hacer, de lo que deberíamos estar haciendo, pero una y otra vez nos acercamos más a nuestro problema. Huimos de su presencia, huimos de su palabra, huimos de su dirección, huimos de la corrección, huimos de lo que nos va a suceder, ¿verdad? Y Jonás está viviendo un momento muy difícil. Te voy a decir por qué él está huyendo. Jonás huye con 2 cosas en la cabeza. La primera es que él es profeta. En ese momento, los profetas, si ellos huían de su palabra, pasaban 2 cosas. Morían y número 2, perdían el talento que Dios les había dado. Entonces Jonás, Dios le da una palabra, él está en contra de esa palabra. Está en contra de derramar gracia y favor hacia Nínive. Y por estar en contra de eso, él decide quitarse la vida o que Dios se la quite con tal de que Nínive no sepa que va a recibir gracia y favor de Dios. Él está huyendo por algo increíble que va a suceder ahí enfrente. ¿Y qué pasa? Punto número 3. Dios lo persigue. Dios lo persigue. Jonás 1:4 dice, ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, al cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Recuerda que él está en este trayecto para ir a Tarsis, ¿verdad? Entonces sucede algo aquí, hay una gran situación aquí, hay una gran tormenta, hay un gran problema. Él se sube al barco, compra su boletito, ya está adentro, pero Dios envía una tormenta. En medio de este problema hay un caos por ahí. Sucede, él llegó al barco, se sube, las personas que están al lado de él empieza a contar la historia. Bueno, ¿por qué estás aquí? ¿A dónde vas? ¿Por qué te ves tan raro? ¿Por qué te vistes así? Bueno, es que le temo a Dios, soy hebreo, estoy huyendo, Dios me dio una palabra, que no sé qué. Este vato está loco, ¿cómo que Dios te dio una palabra? ¿De qué estás hablando, verdad? Y dices, bueno, está bien, pues cuenta su historia, están todos en el barco y sucede la tormenta. Pasa este momento de la tormenta. Dios empieza a perseguir a Jonás. Muchas veces, fíjate, varias veces en la palabra de Dios, Dios crea estos momentos de tormenta para que tú y yo podamos recapacitar una vez más en nuestras decisiones. Muchas veces Dios permite que cosas, circunstancias, problemas sucedan en nuestra vida para que entonces podamos recapacitar. No una prueba más grande la que pueda soportar, pero a veces necesitamos ese pequeño sustito, ¿verdad? Para entonces recapacitar en nuestra vida
y entonces hacer los cambios que necesitamos hacer. Ahora, lo puedes ver negativo, a lo mejor sí, ¿verdad? Pero yo te recomiendo que cada vez que un problema así se presente en tu vida, en vez de decirle a Dios, Dios, ¿verdad? ¿Por qué me haces esto a mí? Mejor pregúntale, Dios, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué es eso que necesito aprender? ¿Qué es eso que necesito entender? Y Jonás está en ese momento, él está ahí en el barco y empieza la tormenta, una tormenta tan fuerte que puede romper el barco. En Jonás 1:5 dice, temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Está la tormenta súper fuerte. No están en un yate ni están en el crucero que va por todo el Mediterráneo, O sea, es un barco de madera. Él está en la parte más adentro. Él está dormido como si nada estuviera pasando. Y todo el mundo está orando a cualquier Dios, a todos los santos, a todas las vírgenes, a Antonio de Atocha, a todo el mundo, ¿verdad? A quien sea que sepas que puede hacer algo, a todo el mundo pídele al Señor, ¿verdad? A ver qué pasa, ¿verdad? Y están todos ahí. Espérate tú, Siri, cállate. Bueno, ¿sabes? Yo tengo un increíble don que te voy a compartir. Y no quiero ser muy presumido, pero Dios me lo dio y me lo dio a mí. Yo tengo un increíble don para dormir profundamente. Si no, pregúntale a mi mujer. Mira, puede llover y yo en la mañana me levanto como si nada y digo, mira, está el piso mojadito, haber llovido, ¿verdad? Puede temblar, pueden tocar la puerta, me puede estar gritando mi mujer. Ya, yo cuando ya digo adiós, adiós. Se apaga el sistema y nos vemos mañana. O sea, de verdad, o sea, en serio, es algo, mi mujer se enoja porque ella batalla mucho para dormirse rápido. Entonces, ella le da coraje ya cuando me escucha que ya caí, que ya estoy medio roncando ahí, y qué coraje le da, y empieza a hablar más fuerte, ¿verdad? Para ver si me despierto. Pero dice, es que te dormiste bien rápido, no puede ser, y yo no puedo dormir, estoy dando vueltas. Y le digo, pues ni modo, es que Dios me bendijo con ese gran don, mi amor, ¿verdad? Puedo dormir profundo. Pero Jonás estaba dormido profundamente mientras toda esta tormenta está sucediendo. ¿Sabes qué? Cuando a veces alguien tiene mucha depresión y mucha ansiedad, prefiere estar debajo de las cobijas de la cama para olvidarse de lo que está pasando. ¿Cuántos dicen amén a eso? Yo lo he vivido también. ¿Sabes qué? Jonás estaba experimentando ansiedad, depresión en ese momento porque sabía que esa tormenta no era natural, era Dios persiguiéndolo. Y para él era mejor quedarse dormidito, olvidarse de los problemas, que se destruyera el barco, es más, que se murieran todas las personas en el barco, con tal de que no sentir tan feo al morir, porque sabía que lo que estaba haciendo era negarse a lo que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Estaba viviendo algo muy difícil, sabía que era Dios, y él seguía ahí abajo. Jonás 1:6. Así que el capitán bajó a buscarlo, dice, ¿cómo puedes dormir en medio de esta situación?, le gritó. Levántate, ora a tu Dios, quizás nos preste atención y nos perdone la vida. ¿Qué estás haciendo, Jonás? Él sabía. Dijo, es que es lo que menos quiero hacer, porque Dios viene por mí. O sea, ¿cómo te explico que me está persiguiendo, verdad? ¿Sabes? El pagano, el no creyente, todos los que venían en los barcos, los que estaban orando por todos los demás dioses, llegaron a un punto en el que nadie contestó y dijeron, por lo menos a lo mejor nos contesta. A lo mejor el Dios de esta persona, ve cómo viene vestido, viene como como un israelí, un profeta, no sé, o sea, nos viene contando una historia que él tenía temor a Dios. A lo mejor su Dios contesta nuestra oración, al que sea, ¿verdad? Hay que hacer sacrificios, hay que hacer lo que sea, pero que se detenga esta tormenta. Aún en las tormentas, fíjate nada más, de la vida, el hermano, el primo, el amigo, que tanto te ha criticado porque vienes a la iglesia aquí los domingos, ¿verdad? Que vienes y escuchas a este mal peinado y mal vestido como yo, ¿verdad? Que te dice ser cristiano y que te gusta la alabanza y toda esa onda. Aún
esa persona en medio de la tormenta, cuando esa persona tenga una tormenta, ¿a quién crees que le va a hablar? Te va a hablar a ti. Y te va a decir, tú que estás más cerca de Dios, tú que conoces a Dios, ¿Sabes qué nos pasó en pandemia, iglesia? En pandemia empezamos a escuchar nuestros mismos miembros y voluntarios, oye Richard, pues ya va un mes y tengo gente enferma y hay amigos con mucho miedo. ¿Qué versículos de la Biblia les doy? Porque me están preguntando, tú que estás más cerca de Dios, ¿cómo puedes ayudarnos a que haya paz en medio de tanto problema? ¿Sabes? Él estaba huyendo, él sabía, aún los que no creen, en medio de la tormenta, van a clamar al Señor. ¿Sabes por qué? Porque aunque no crean, son hijos del mismo Dios que los creó a todos nosotros. Están aclamando a su creador, están aclamando a Dios, están buscando esa paz que necesitan. Por eso mismo estaban buscando a Él. Y mira lo que pasa, Jonás 1:10 dice, entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses. O sea, hubo tiempo hasta para echar los dados a la mesa, ¿verdad? ¿Quién de aquí, verdad? Y acusando tan terrible, y causando tan terrible tempestad, lo dice, cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. O sea, no nada más hasta la suerte, hasta los mismos dados, ¿verdad? Dijeron, no, este cuate este es el del problema. Así que los marineros le reclamaron, ¿por qué nos has venido con ¿por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Y dice Jonás, soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, quien hizo el mar y la tierra. Los marineros se aterraron al escuchar esto, porque Jonás ya les había contado que huía del Señor. En el momento de la historia dijeron, ese cuate está loco, ¿verdad? Pero ya cuando todos los planetas se alinean y te dicen, es este cuate, ¿verdad? Y te cuentan la historia, ahí está el problema. Jonás les había contado todo. Y en ese momento él era el único que podía responder. Así que, ¿qué crees que pasa? Ya cuando todo esto sucede, Jonás se rinde. Cuando ya todo está en el punto del precipicio, cuando está a punto de morir, Jonás se rinde. Y no se rinde de la manera que tú crees que se va a rendir. O sea, uno piensa, ya dijo, sí, Señor, perdóname, ¿verdad? Voy a hacer lo que tú me llamaste a hacer. No, fíjate, su ego y su orgullo seguían siendo mayor que el llamado que Dios le había puesto en su corazón. Jonás 11:12, fíjate. Como la tormenta seguía empeorando, le preguntaron, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer contigo para detener esta tempestad? O sea, ¿qué hacemos, bro? O sea, ¿qué incienso? ¿Qué echamos, verdad? ¿Quién matamos aquí? A ver, ¿qué sacrificio? ¿Qué hacemos, verdad? Y fíjate lo que contesta Jonás. Su orgullo es tan grande de nada más tener que pasar esa promesa, esa profecía, y dice, échame al mar. Contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. O sea, en vez de decir, Señor, perdónanos, ¿verdad? Que se pare el mar, no, mátame, échame al mar, ¿verdad? Sin embargo, en el 13:16 dice, los marineros remaron con más fuerza para llevar el barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Fíjate nada más, estas personas que no tenían temor de Dios, empezaron a tener temor de Dios. Y en vez de matarlo como él pidió o enviarlo al mar, decidieron, no, vamos a salvarte, mano, es que tiene que haber otra salida, ¿cómo te vamos a aventar al mar? O sea, hay que hacer algo, ¿verdad? Ese es tu Dios, el Dios al que ya le estamos temiendo. Entonces, clamaron al Señor, Dios de Jonás, le dijeron, oh Señor, le rogaron, no nos dejes morir por el pecado de este hombre y no nos hagas responsable de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Fíjate nada más, los que no creían en Dios, ya oran hasta mejor que Jonás, ¿verdad? Entonces los marineros tomaron a Jonás y dijeron, ni modo, compa, ya hicimos todo, lo intentamos todo, vas para el agua. Lo lanzaron al mar, embravecido, y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder
del Señor y ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Cuando tú rindes tu vida a Dios por completo, impacta la vida de los demás. Y cuando la riegas, Dios lo usa para bien también. Yo siempre les he dicho, y les he dicho a mi equipo y a gente, amigos y todo eso, ¿sabes? A veces cuando cuentan sus historias, les da mucha pena porque dicen, es que si tú supieras lo que a mí me pasó, si tú supieras lo que yo hice, si tú supieras, Richard, ¿estás seguro que me quieres poner de líder o que estás seguro que me quieres poner a hacer esto? Si tú supieras, yo me quedo, es que es precisamente en la gracia de Dios es donde la gente quiere ver si Dios obra de manera positiva o negativa. Es precisamente en tu historia en que se encuentra ese momento de esperanza que la gente necesita escuchar. Es en ese momento vulnerable de tu honestidad por completo que cubre, que envuelve tu historia y tu persona, tu pecado, eventualmente sirve para algo bien, para el futuro. Entonces toda obra, todo problema que tengas el día de hoy, toda circunstancia, toda cosa, en vez de quejarte por qué son las cosas así, por qué no Dios obra en el momento que nosotros queremos, mejor hay que usarlo como una oportunidad y decir, este es un gran problema, esta es una gran circunstancia, Señor. Número 1, que este problema sirva para hacer luz en el futuro. Que este testimonio que va a salir de este problema, que pueda servir para aquel que necesita pasar por esa circunstancia. Sabes, tenemos a un miembro de nuestro staff con una enfermedad terminal. Está súper joven, es mamá. Está aterrada por su circunstancia. Pero oramos con seguridad de que si Dios hace la obra de la manera en que Dios la va a hacer, que su ejemplo, que su paz, que su fe en el Señor, que ese milagro que puede salir de esa enfermedad pueda ser luz para aquellos que vienen hacia adelante. ¿Sí me explico? Entonces no estamos orando por algo personal, estamos orando algo para el reino de Dios. Entonces debemos de cambiar nuestra historia, porque más allá de que se trate de que se calmen las aguas para mí, mejor pensemos en lo que Dios va a hacer en el futuro. ¿Sabes? Cuando Jesús vino a dar su vida aquí en esta tierra, todos pensaron que era nada más para el momento, para la circunstancia, para los que lo podían ver, ¿verdad? En ese momento, cuando Jesús dio su vida por Él, cuando dio su vida para nosotros, cuando Él hizo el sacrificio en la cruz, ¿sabes en quién estaba pensando? En ti. Te estaba viendo a ti 2000 años más adelante. Te estaba viendo a ti en ese momento porque Él creía y Él quería, Él confiaba en que su sacrificio iba a ser suficiente para tu eternidad. Entonces la perspectiva que pasa aquí es muy interesante. Porque aún y en los fracasos de Jonás, gente estaba siendo salva. Aún y en los problemas de Jonás y los sacrificios que él estaba haciendo, gente estaba creyendo en el Dios Todopoderoso. Qué increíble, ¿no? 17. Entonces, dice, entre tanto, el Señor había previsto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante 3 días y 3 noches. Y el resto de la historia la vas a tener que leer. No te creas. Pero sí te tienes que esperar. Es como Netflix. O sea, ya nos echamos primera temporada. La segunda temporada viene el próximo domingo, ¿ok? Porque hay mucho que aprender cuando estás dentro del pez. Pero hoy estamos hablando de sentirnos perseguidos. Ahora, ¿por qué un gran pez? Bueno, porque la neta no sé, en serio, no sé por qué. Nadie sabe por qué, ¿verdad? Porque fue un gran pez, pero hay mucha verdad en eso. Y vamos a ver la semana que entra. ¿Sabes? Algunos de nosotros estamos huyendo de Dios y estamos dentro de ese gran pez en este momento. Y huimos y le sacamos la vuelta y le sacamos la vuelta. Y decimos, no, Señor, me resisto. Y va a llegar ese momento, no voy a decirte que hoy o mañana o los próximos días, pero la verdad es que dentro de la misericordia de Dios, dentro de la gracia de Dios, todo es perdonable, ¿verdad? A veces no lo podemos entender de esa manera, pero aún la persona, fíjate, volviendo con la historia de la señora Giselle que me encontré allá en
en la tienda, ¿verdad? En el mercado. Entre los tomates y la cebolla y todo ese rollo. Platicamos también del perdón. Y platicamos acerca de qué significa eso, qué significa encontrar esa paz dentro de nosotros, de qué tan valioso es, ¿verdad? Encontrar esa sanidad dentro de nosotros, ¿verdad? Qué tan valioso es poder dejar ir lo que no es tuyo y entonces darle espacio a Dios para que Él empiece a morar dentro de ti y que después la gente empiece a preguntarte, ¿qué es eso que está dentro de ti que yo tanto anhelo? ¿Qué es eso tan profundo dentro de ti que yo necesito, verdad? ¿Qué es esa carga tan pesada que acabas de quitar dentro de ti, sabes? Hay tantas cosas que tenemos que dejar ir y que tenemos que soltar y que si nos seguimos viendo como Jonás, huyendo del Señor, corriendo de iglesia en iglesia, ¿verdad? Buscando el momento especial en el servicio, buscando tantas cosas, huimos. No importa dónde vayas, Dios siempre se va a encontrar contigo. ¿Sabes por qué? Porque eres su creación perfecta. Porque Él te ama aún con todas tus imperfecciones, porque Él está ahí en todo momento y aún y cuando las cosas no obran como nosotros desearíamos que obraran, ¿sabes qué pasa? Dios obra en el momento. Y yo he oído mucho de Dios también, o sea, créemelo, le he sacado la vuelta, he tratado de, no Señor, yo no voy a hacer eso, no, esto, y si puede pasar la banda ya voy a acabar, y huyo, ¿verdad? He estado a punto de renunciar, de decir, ya estuvo con todo esto. Señor, yo te dediqué mi vida, pero ya no puedo más. He estado huyendo. ¿Por qué? Porque me enfrasco en un vasito de agua y estoy allá adentro pensando que esta circunstancia es mayor de lo que Dios puede hacer con mi vida. Pero cuando vemos con perspectiva hacia el futuro, ahí es donde cambian las cosas, porque lo que Dios quiere es darnos ojos espirituales y darnos visión de reino para que podamos ver cosas que quizás son locuras, ¿verdad? Pero si Dios las puso en tu corazón, las tenemos que creer, iglesia. Las tenemos que creer. A pesar de que el perdón es tan difícil de otorgar, créemelo, dalo, no porque se lo merece, sino porque Jesús se lo está regalando a esa persona. Porque tú, por sanidad propia, por sanidad de la otra persona. Y a lo mejor no lo va a entender en el momento, pero en el futuro lo va a entender, va a decir, ya entendí. Pero esa labor no es tuya. Tú haz tu parte y deja que Dios haga el resto. Tú haz lo que tengas que hacer hoy y permite que Dios haga la obra. Permite que Dios construya ese perdón. Deja de estar huyendo, ¿verdad? Y busca su paz, busca su esperanza y busca el perdón que tanto necesitas. Si no hiciéramos eso en nuestra vida, ¿sabes qué pasa? Estamos limitando nuestro talento, nuestro llamado, nuestro propósito, nuestro futuro al nivel de eso que nos está deteniendo crecer. Hay tantas personas aquí, créemelo, demasiado capacitadas, llamadas a cosas muy grandes en esta vida y que todo lo siguen limitando nada más porque no tienen tiempo, nada más porque es demasiado lo que tienen, nada más porque, la pereza, ¿verdad? Nada más porque prefieren estar viendo la tele y estar dándole next ahí en el Netflix esperando que les diga, ¿vas a seguir viendo o no? ¿Cuántos de ustedes? Continue watching? Are you still watching? ¿Sigues viendo el programa o no? Una serie no es suficiente, ¿verdad? Hay que ver más, hay que descansar, ¿sabes? Ponte de pie. Todos los líderes aquí, cada voluntario, cada líder de grupo, cada persona que ha servido allá atrás, que ha servido aquí arriba, hasta el que está dando la sonrisa en la entrada, créemelo, tenían un por qué no hacer lo que Dios los estaba llamando a hacer. No tienes idea de cuántos líderes de grupos me han dicho, es que yo no soy la persona, Richard, es que si tú supieras cómo está mi vida, ¿verdad? Y yo nomás le digo, si tú supieras lo que Dios va a hacer con tu vida si te dejaras usar por Dios, con tu talento, con lo que Dios te ha dado, ¿verdad? Y sabes, necesitamos ser personas que empujemos a ver futuro en nuestra iglesia. Yo amo a mi equipo con todo mi corazón, ¿sabes por qué? Porque se han dedicado a ver oro donde la gente ve piedras. Se han dedicado a empoderar a personas que quizás dijeran, ¿cómo es posible que pusieron a esa persona a hacer eso? Y digo, es que tienes que ver el oro en la persona, ¿sabes por qué? Porque Dios lo creó también a esa persona. Y Dios ha depositado algo valioso en esa persona. Y esa persona tiene que florecer de alguna forma. Y esta iglesia tiene que ser una iglesia que impulse el talento y el llamado de la gente en vez de que lo limite, ¿verdad?
Claro, todo tiene un proceso y todo tiene un tiempo, pero necesitamos ser personas que empoderen a otras personas. Y eso es lo que es Eastlake y eso es lo que más amo de esta iglesia. Entonces, iglesia, a todos ustedes los quiero ver mañana sirviendo. No se crean. Pero sí, sí. Quiero que le preguntes a Dios de qué estoy huyendo y a qué estoy llamado. Señor, ¿de qué estoy huyendo de ti y a qué estoy llamado? Créeme que Dios no se va a esperar a decirte, mi hijito, mi hijita, gracias por preguntar, ¿verdad? Estás siendo perseguido, perseguida por esto, por mí, y estás llamado, llamada a esto, para su reino. Así que vamos a orar. Padre Santo, lo que sea, Señor, que esté en nuestro corazón, lo que sea que esté en nuestra alma, que venimos cargando, estas piedras, estos problemas, circunstancias, todo eso que está dentro de nuestro corazón lo ponemos en tus manos el día de hoy. Creyendo, Padre Santo, que tú nos vas a dar la palabra que necesitamos escuchar, que nos vas a dar la dirección que necesitamos para nuestra vida, que nos vas a dar la fuerza, la energía, el poder, Señor, para poder llevar cualquier batalla. Padre Santo, yo te pido que podamos ser una iglesia, cada uno de los que estamos aquí presentes, una iglesia con un gran propósito y un gran sentido de pertenencia y un gran corazón para servir, Señor, allá afuera y ser la iglesia allá afuera, así como aquí adentro también. Padre Santo, usa familias, usa a los hijos, usa al esposo, usa a la esposa, hasta la suegra, Señor. Úsala, Padre Santo, ¿verdad? A todo el mundo, que seamos una familia y una iglesia misional y no un grupo de personas que son entretenidas y que están simplemente recibiendo algo y que no lo explotan hacia allá afuera. Padre Santo, mueve nuestra fe esta semana y te podamos hacer esas dos grandes preguntas, Señor, ¿de qué seguimos huyendo de tu presencia? ¿Y a qué nos estás llamando a servirte en tu reino? En el nombre de Jesús te damos gracias y decimos juntos, amén. Iglesia, qué gusto. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso a Dios?